El cañón del río Marañón corta un surco cada vez más profundo a través de los Andes orientales peruanos, avanzando hacia el norte durante 970 kilómetros antes de finalmente girar hacia el este de la selva por la cuenca amazónica. Emocionados, John Wasson, Ellen Toll, Tom Fisher y yo subimos a un bus e iniciamos la lenta travesía hacia el Marañón. Íbamos a salvar el mundo. No sabíamos si teníamos una razón más que la de ser jóvenes y libres. Además, era un lugar en el mapa del que no podíamos encontrar mucha información, por lo que parecía que seríamos los primeros en navegarlo. Algo del río nos llamó la atención. Nosotros pensamos que éramos lo suficientemente hábiles para navegarlo y nos sentimos orgullosos de hacerlo. Tenía 25 años en aquel entonces y era aún muy joven. Creo que todos éramos conservacionistas a nuestro modo y respetábamos mucho a la tierra, pero como sabes, la idea del cambio climático todavía no había afectado la zona en ese momento. Todavía no había amenazas reales para el río Marañón ni para otros ríos sudamericanos. En las últimas décadas, la economía del Perú se disparó. La globalización, la reducción de regulaciones y la reforma tributaria de la industria minera en los 90 dieron grandes incentivos a inversionistas extranjeros y a la privatización de la toma de decisiones sobre recursos naturales. Con un próspero mercado de exportación de cobre y oro, Perú es uno de los países que experimenta un rápido desarrollo en Sudamérica. Sin embargo, esto trae consigo graves consecuencias. Antes de que el río más grande del mundo sea llamado el Amazonas, era conocido como el Marañón. Hoy en día se conoce el Marañón como la cabecera de cuenca del Amazonas, un río de 1.600 kilómetros en el Perú, dentro de un cañón mucho más profundo que el Gran Cañón en los Estados Unidos. Este río conecta la cordillera de los Andes con la selva tropical más grande del mundo. Pero esto puede cambiar rápidamente. 20 proyectos hidroeléctricos han sido propuestos a lo largo del río Marañón. Miles de personas podrían ser desplazadas para producir energía para los países vecinos y nuevas empresas mineras a lo largo de los Andes. Se sabe muy poco sobre los impactos ecológicos de una represa que obstruye el flujo de agua desde los Andes hasta el Amazonas. La mayoría de los estudios han sido realizados para sitios específicos y por consultoras privadas contratadas por las hidroeléctricas. Para comenzar a comprender verdaderamente el río y medir los impactos de las represas, se necesitaría tocarlo. Se deben sacar muestras y se lo debe analizar desde el desierto hasta la selva baja. Casi 40 años después del primer descenso, un grupo de científicos internacionales y expertos en ríos hicieron justamente eso. El saber que este río podría desaparecer y el efecto que genera en todo lo que toca, los jaló hacia el Gran Cañón del Amazonas. Pedro Peña llegó por primera vez al Marañón como guía fluvial para el personal de las represas. Después de 8 viajes con las compañías de represas, Pedro renunció por respeto a los lugareños que protestaron contra ellas. Luego conoció a Rocky, quien llegó por primera vez al Marañón en 2012 en su primer descenso por la ruta del río Amazonas hasta el océano. Después de enterarse de los proyectos de represas propuestos, Rocky trajo a Sierra Ríos, un servicio de conservación y turismo al río Marañón. El río Marañón es único y especial en muchos aspectos. Este es uno de los principales motivos por lo que he estado enfocando tanta atención en traer e involucrar a más personas para que ayuden a salvarlo y así evitar que inicien estos proyectos hidroeléctricos. De ver de qué es lo que pasa en ciertos ríos, qué es lo que hacen y cómo termina, si es que hacen estas represas. Entonces decidí cambiar mi punto de vista y comenzar a proteger este río, a cuidarlo. Guiados por Pedro y equipados por Sierra Ríos, el equipo procedía de diferentes naciones con distintas especialidades.
Todo empezó con personas que querían hacer rafting en este maravilloso río, antes de que ingresaran todas estas represas. Fue un proceso mental bastante natural en empezar a formar el equipo. Reunimos a un grupo bastante interesante y sólido de científicos para el viaje. Construyendo todo alrededor de la idea de extraer algo de la ciencia del pasaje del río hacia el mundo exterior. Se reunieron para remar por el río antes de que fuese demasiado tarde. Investigaron el vínculo ecológico que une los Andes con el Amazonas. Entonces, estamos llegando a la sección más angosta, paredes afiladas y el bote acaba de explotar. Y terminamos con un corte, más o menos así de largo. Y ahora estamos haciendo el clásico trabajo de reparación. El primer día tuvimos un remo roto, el segundo día una valla que explotó, pero es agradable estar todos acá, nos estamos divirtiendo bastante y estamos todos bien, vamos avanzando paso a paso. Alice no iba a dejar que un pequeño corte en su balsa detuviera su estudio. El Marañón es la mayor fuente de agua anual para el Amazonas. Estoy tomando muestras de agua del Marañón y de sus afluentes para comprender la química de estas aguas, y de esta forma podemos obtener una idea general de cómo es la composición química del agua ahora, antes de que ésta cambie debido al uso de la tierra o al desarrollo de energía hidroeléctrica. Poder contar con un conjunto de datos iniciales para construir un registro es útil para todos los que deban tomar decisiones ahora y en el futuro, de manera que la gestión de recursos naturales se base en datos científicos. Dado que en el transcurso de mi viaje he podido observar que van a quedar bajo el agua ruinas incas, como así también lugares aptos como para el turismo, unas explotaciones futuras, como por ejemplo aguas termales. Yo diría que maduré mucho en el Marañón. Me enseñó a tener respeto por el río. Más aún por la grandeza de la naturaleza. Del cañón, las montañas a su alrededor, este río podría ser completamente diferente el próximo año si viniéramos. La manera en que las paredes se deslizan, los constantes derrumbes de la montaña, las rocas se mueven, puedes oírlas moverse cuando el agua es poco profunda y las rozas con tu balsa. Es un lugar salvaje y muy activo. Toda esa actividad e inundaciones estacionales causan estragos en infraestructuras como puentes y vías. Era difícil imaginar cómo una represa podría sobrevivir este río, y el equipo se preguntaba cómo este río podría sobrevivir una represa. Una de las formas más sencillas de conceptualizar los sistemas fluviales es visualizarlos como un conducto, en el cual el material fluye y se mueve, desde donde se genera, en la cabecera de cuenca, en el entorno montañoso, hasta cómo llega a otros ecosistemas, hacia la costa. Entonces, a mayor escala, puede comenzar en una alta cadena montañosa, como aquí en los Andes, y evidenciar actividades naturales como derrumbes, deslizamientos y procesos realmente activos, que eliminan material de las montañas y lo llevan al río. Ese material se abre paso ya sea que se transporte por suspensión en el río o a través de la columna de agua, o simplemente se encuentra disuelto. Y eso no solo incluye sedimentos y agua, sino también nutrientes y materiales que son importantes para los ecosistemas acuáticos circundantes.
Los impactos de represar ríos con altas cargas de sedimentos son realmente de gran alcance. Y es probable que una serie de represas en el Marañón afecten hasta el delta del Amazonas, que es uno de los lugares más biodiversos del planeta. Se puede esperar con las represas una pérdida en diversidad de especies y fertilidad de producción agrícola río abajo. Por supuesto, todo este movimiento de material también crea movimientos violentos en el agua. A la cabeza del rápido del río, el rugido era sobrecogedor. El río se había represado aproximadamente 23 metros en profundidad el año pasado debido a una gran inundación al costado del cañón y el deslizamiento que se produjo en la pared opuesta. Ya habíamos ido al Gran Cañón. Pensábamos que era el más profundo del mundo. Me di cuenta, ya en el Marañón, que estábamos en un lugar mucho más grande. Creo que lo emocionante de lo desconocido y de no haberlo hecho antes en aguas bravas es la razón por la que las personas salen a navegar nuevos ríos. No hay muchos lugares ni muchos ríos que permanecen sin ser descubiertos como el Marañón. Es navegación de clase 4, pero las consecuencias de no alcanzar el remolino saltando en la balsa agregan un factor completamente nuevo de peligro mientras navegas el rápido. Te sientes bastante pequeño. Y cuando navegas rápidos que superan 3 veces el grado del Gran Cañón, que es considerado un río difícil y clásico, adquieres un nuevo nivel de respeto. Aprendes a explorar los rápidos, aprendes a portear las balsas cuando es necesario. Empezamos a mover los botes a través de las secciones de clase 5 y 6, con la corriente moviendo el bote de manera oscilante a lo largo del río. Pero creo que lo más importante es que aprendí que ya no era invencible. Teníamos que empezar a cuidarnos un poco. Estás viendo una caída de 2 metros en medio de un rápido bastante largo de clase 4 para arriba. Saber que lo puedes ver solo una vez y luego atravesarlo es bastante emocionante. Las quebradas laterales son un mundo completamente diferente. Te acelera el pulso. Ey, eso no puede pasar de nuevo. No queremos más nadadores ahí. Repentinamente la realidad te golpea. Este es el punto donde comienza la represa. Esta es la razón por la que vinimos, porque potencialmente todo esto quedará bajo el agua. Y toda esta experiencia increíble que acabamos de compartir en el río probablemente desaparezca para siempre. El acceso al mundo exterior era casi nulo. Entonces, uno se sentía aislado desde el principio. Pero aún recuerdo, ¿sabes?, a todas esas personas amistosas. Eran muy reservadas al vernos en el río, solo observaban de lejos. Sin embargo, ni bien nos deteníamos, se emocionaban. Siempre que les preguntábamos por el río más abajo, nos decían que era imposible, que no se podía navegar. Pero cuando les preguntábamos por el camino río arriba, decían que no había problemas. En medida que preguntábamos por qué no había problemas, eventualmente dijeron, ustedes están aquí, entonces obviamente no hay problemas. Yo pienso que prácticamente
si al llegar a represar el Marañón, yo perdería todo. ¿Y de qué vivo? Esa es la pregunta. ¿De qué vivo? Yo soy un hombre pobre. ¿Ve? ¿Cómo estoy? Yo vivo de mi chacrita, vivo eso. No soy un profesional. Y mi objetivo era en tratar de lograr establecer qué información tienen en relación a los proyectos de represas sobre el río Marañón, como así también las cuestiones culturales, sociales y de reubicación poblacional. Por mí, Chavín, que vaya ya, porque para mí, gracias a Dios que esto se dé, para que siquiera nos reconozcan nuestras tierras, que vive Botao, capaz, ahí por ahí, ¿sí? Porque tal son unos cuantos, y esos son peones. Y dígame, ¿y esos dónde se van a poner? Y dígame, ¿dónde se van a ir? Yo conozco la ciudad, que para la ciudad no se puede pasar la vida si no tiene secundaria. Como dice, hasta para lavar pañales tiene que tener secundaria. Y dígame, aquí hay gente que a veces ni leer ni escribir saben. Y en eso estamos alerta de ya. Para asesorar el actual bienestar biológico del río, el equipo buscó en lugares inesperados. Oh, ¿qué es eso? Hay que tratarlo con cuidado. No, se escapa, cuidado. Ya, está bien, ya. El veneno está aquí. Ah, ¿qué tiene en la boca? Es gigante, es una pinza. Podría matar a un perro. Uno pequeño quizás. ¿Está vivo? Arlen. No te vas a comer eso, no seas loco. El veneno es proteolítico y similar al de algunas serpientes. ¿Eso te paralizaría? Sí, algo así. Mi pasión por los insectos se inició desde muy pequeño. Será desde que era un niño. Todos ellos cumplen un importante rol en el ecosistema y además pueden ser usados en bioindicación de ambientes acuáticos. Pero es de esta manera que los insectos pueden indicar un grado de contaminación, ¿no? Por su presencia o ausencia o la variación en sus poblaciones. Lo más resaltante del campamento aquí es que todos están participando de la colección comunal de insectos. Apenas ven un insecto gritan ¡Ciencia! Río, dame vida para amar. Río, quiero río, para así poder andar. Que si este río es libre, libre soy para inventar. Río, dame vida para andar. Bueno, sí, en el momento que uno es médico, ya tiene un conocimiento que te permite ayudar a las personas, ¿no? Y además me permite conocer a las personas desde una perspectiva distinta y poder acercarme a ellos y aprender de ellos. Hayan poblaciones que todavía no cuenten con agua potable. Y eso significa que hay un Estado que está preocupado en represar este río, en producir energía de este río, pero es un Estado que no está preocupado en que la gente que vive al lado del río tenga agua para tomar limpia, que no la enferme. De la sierra, de la montaña, que es Selendín, en el distrito de Cajamarca, si bien esta ciudad no está a la orilla del río Marañón, la gente de la ciudad entiende que el río Marañón y su cuenca... O sea, con esto, siempre cuando he estado en la escuela nos han dicho,
El Marañón es pulmón del mundo porque oxigena todo el ambiente de todito el mundo. Selendín se ha convertido en una sede principal para la defensa del medio ambiente, en parte por su historia con la minería. Luego de la desregulación del sector minero, la mina Yanacocha se comenzó a construir en 1993 y desde entonces ha superado los 250 kilómetros cuadrados de la región de Cajamarca. Si bien Yanacocha es ahora la mina de oro más grande de América del Sur, la región se ha convertido en la más pobre del Perú y sus residentes han sufrido numerosos problemas de salud asociados con la mina. Recientemente, los ciudadanos de Selendín protestaron contra la construcción de una nueva mina llamada Conga, que utilizaría la energía generada por una represa propuesta en el Marañón. Y en todo el pueblo, cantidad de... ¿Y eran militares o...? Claro, militares. ¿O policía? Protesta contra Conga. ¡No me pegues! ¡Cobarde! ¡No me pegues! Ahí pues mataron unos 5. Y finalmente uno cuando se acerca al pueblo, se acerca al campesino, se da cuenta que es un campesino que le tiene miedo al Estado. ¿Cierto? No hay juicios justos, sino que se deja presionar precisamente por las empresas transnacionales. Y otro problema que tenemos nosotros es con la prensa. La prensa es muy parametrada. Nosotros no tenemos facilidad para hablar, ni para decir, ni A ni B. Padre bendito, y eso no sabe el mundo. O si es que saben, saben unos cuantos, ¿no? Pero es necesario que ustedes, por ejemplo, hagan extensivo el sentir del pueblo de Selendín, de Cajamarca, del Perú, de que tenemos que apoyarnos aquí el mundo entero con... En Perú, las decisiones de inversión en hidroeléctricas son privadas, no son decisiones del gobierno. No hay planificación gubernamental previa para el desarrollo energético del país. Entonces, todas las decisiones de inversión son de la empresa privada y dependen de la rentabilidad del proyecto. El ingeniero peruano José Serra Vega ha trabajado antes en empresas hidroeléctricas, en el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas y además manejó la división social y ambiental de la compañía minera más grande del Perú. En la sección media del Marañón hay 2 proyectos grandes, Veracruz y Chadín II. De todos los proyectos hidroeléctricos propuestos, estos 2 fueron los primeros en aprobarse. En el caso de Chadín II es Odebrecht, una gran compañía brasileña. Justo encima de la zona de inundación pensada para Chadín II, Odebrecht abrió una oficina en el pueblo de Balsas con la misión de convencer a los lugareños de vender sus tierras a la compañía. Cuando se les preguntó por qué la gente se rehusaba a irse, un empleado dijo que era porque eran ignorantes y sin educación. Inicialmente estas personas aceptaron a los ingenieros porque no sabían cuáles serían las consecuencias de construir una represa y estaban contentos de recibir un poco de dinero. Pero luego, cuando descubrieron que la represa iba a inundar sus terrenos, los rechazaron completamente. En el caso de Chadín II, al menos 1000 personas serán desplazadas. Natalmente nacido y criado acá en este pueblo de Tupén Grande. Mi vida, esta tierra, para mí es como padre y madre. El embalse de la represa Chadín II enterraría la ciudad a 75 metros de profundidad. Entonces, de este donde estamos parados, 75 metros hacia arriba. Hacia arriba, sí.
Eso más o menos a la mitad de ser. Me imagino hasta ahí. Nos dimos cuenta que los estudios también no estaban conformes. Hacían sus estudios con gente comprada. Comienza la oposición. Comenzamos la oposición. No, como dice, porque somos ignorantes, porque somos y no queremos, sino porque nos dimos cuenta de los malos actos que estaba haciendo esta empresa. Con acceso limitado al exterior, pueblos como Tupén Grande dependen de patrullas voluntarias llamadas Ronda Campesina para cuidar sus tierras de las compañías hidroeléctricas. En respuesta, las compañías presentaron cargos criminales contra ellos. Sin embargo, las rondas lograron postergar la construcción de la represa Chavín II el tiempo suficiente para que salga a la luz la verdadera corrupción. En 2016, Odebrecht se declaró culpable ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por pagar $788 millones en sobornos en 4 continentes y 12 países. Este escándalo implica a 4 expresidentes del Perú. Odebrecht fue multado por $3.5 billones en uno de los mayores escándalos de corrupción actuales. Así que por ahora, la represa Chavín II está fuera de la agenda nacional. Cada victoria cuenta para la resistencia local, pero para proteger al Marañón permanentemente, se necesita ayuda más allá de las paredes del cañón. Han sido 40 años o más desde que bajé al Marañón. En esa época no lo vimos realmente como un área para la recreación porque con el equipo que teníamos nos poníamos en riesgo. No puedo imaginarme lo que las represas harían. Destruirían la cultura. Pero aún el ecoturismo debe hacerse con cuidado. Porque cuando traes a muchas personas, traes con ellas mucha influencia y cambios conductuales. Fundado en el 2016, Marañón Waterkeeper, Cuidador del Agua, es una organización sin fines de lucro ubicada en Lima, que trabaja para proteger el río. En este momento, la decisión de represar o no al río depende por completo del Ministerio de Energía y Minas. Lo que estamos buscando es involucrar en esta toma de decisiones al Ministerio de Turismo, al Ministerio del Ambiente y a los ciudadanos. Dios quiera que ganemos esta lucha y seguir adelante. Gracias a ustedes también que siempre valoran nuestra naturaleza y ojalá que como este grupo sigan viniendo más grupos también y repotenciemos este Marañón. Gracias, amigos. Todo ayuda, porque mientras más se hable del tema, más personas le prestarán atención y más presión habrá, tanto para las compañías que quieren construir las represas, como para los oficiales del gobierno que pueden tomar las decisiones para detener estos proyectos. Las preocupaciones ambientales surgen al no conocer el impacto que tendrían las represas. Uno de los problemas que hemos detectado con los estudios de impacto ambiental que se realizan para cada represa es que analizan el impacto de cada una como si fueran independientes, y la realidad es que todas se están planificando dentro de una misma cuenca. Entonces, lo que necesitamos es un estudio ambiental estratégico que observe el impacto acumulativo de todas las represas pensadas para el río Marañón. Mientras que la mayoría de extranjeros en el equipo aportó una amplia experiencia en esta clase de agua, los científicos peruanos tuvieron la mayor participación en la evaluación del río y el mayor aprendizaje del mismo. Rafting. Para ser mi primera experiencia en rafting me gustó mucho. Me encanta sentarme adelante del bote, con las piernas libres, el viento en la cara. Es peligroso, pero es muy, muy bonito. Y estas dos actividades son probablemente muy útiles para los científicos como yo, que estudiamos los ríos y quebradas. Ese es mi sueño después de trabajar algunos años en rafting o unos años más. Mi plan es hacer una escuela de kayak, de rafting, para enseñarle a más personas a hacer este deporte, porque es increíble y así ayudarían a cuidar mejor de los ríos.
Para mí la tierra está viva, como para muchas personas. Entonces, toda vida en esta tierra es importante, así sea del insecto más pequeño, para mí es importante. Por lo poco que he visto y bueno, en estos días de trabajo tiene una rica fauna, no solamente en la Cuenca Grande, sino de todos los tributarios. La potencia instalada de Veracruz sería 730 megavatios. Los estudios ya se han finalizado, entonces ya están listos para comenzar a construir la represa. Tienen todas las autorizaciones, ninguna oposición poblacional, ya que la zona está totalmente deshabitada. Sí, bueno, ecológicamente hablando, Veracruz inundaría un área que es súper importante porque es la transición entre el bosque seco del Marañón y donde empieza la selva. Y estéticamente es una de las zonas más impresionantes de todo el río, con paredes de roca roja y cascadas fluyendo hacia el valle. Uno de los proyectos en los que estamos trabajando es en crear un área de conservación en la zona de inundación, lo cual generará un punto clave en la resistencia contra Veracruz. Si tenemos 1000 hectáreas de un prístino bosque tropical seco y este altamente endémico bosque fuese inundado, entonces tendríamos algo de qué hablar. Podríamos cuantificar con exactitud aquello que se perderá. Esto no los detiene automáticamente de inundar esa zona, pero si tenemos a un grupo de personas que han ayudado a comprar, crear y cuidar de esta tierra, entonces tendremos algunos cientos de personas que lucharán con todo para decir no te venderemos esto, vamos a luchar con fuerza por mantenerlo. Con pequeños actos como ese, podemos empezar a crear resistencia contra la represa. Y otra estrategia es generar la noción de que esta represa tendrá un fuerte impacto en las comunidades indígenas que viven muy cerca al río. El río Marañón es del pueblo abajún. ¿Por qué decimos? Porque es su mercado. De eso nos alimentamos. El pueblo abajún nació para defender su territorio. El pueblo abajún nació para vivir junto con la naturaleza y lo suyo. Durante su larga historia en esta región, los aguajún resistieron al imperio incaico como el español. Ahora, las leyes internacionales para las comunidades indígenas son las que les otorgan el único precedente legal para luchar contra los proyectos hidroeléctricos en la corte. Por eso decimos, de todo, de donde empieza el río y hasta donde termina, aproximadamente hay 40.000 indígenas. Una vez, al haber un reclamo, una protesta, es un solo. Una sola voz es Pueblo Abajún dice. ...19 de agosto de 1977. Mis sentimientos más fuertes son similares a los que he venido sintiendo a lo largo del viaje. ¿Qué pasará con estas personas cuando las civilizaciones modernas empiecen a sobrepasarlas? ¿Sus métodos seguirán siendo los mejores para las zonas difíciles en las que viven? ¿Repelerán o atraerán personas? ¿O solo desvanecerán, como tantas otras culturas, frente a la amenaza de la civilización? Tenía todo. Desde las grandes montañas con glaciares en la Cordillera Blanca, bajando hasta la selva lluviosa. Para ese entonces ya era un río inmenso, del tamaño del río Mississippi o mayor. Entonces, la transición de un arroyo pequeño, donde soportábamos unos pocos metros cúbicos por segundo, a este gigantesco río, era revelador.
Fue una experiencia fabulosa y sigue siendo un lugar maravilloso. Sigo teniendo un lugar especial para él en mi corazón, aún 40 años después. Y realmente espero regresar. Y él puede, porque algunas cosas no han cambiado. Todavía se puede navegar en el Marañón, ya que aún no tiene represas. La diferencia es la amenaza latente. Se están aprobando más proyectos hidroeléctricos y aquellos con aprobación solo están esperando el financiamiento respectivo. Yo ahora tengo muchos sueños de que están terminando estos proyectos donde ya están casi las represas y no podemos entrar al río. Entonces es como algo que me incentiva a tratar de invitar a más personas que puedan conocer este río, que puedan ver en realidad por qué estamos tratando de proteger este río. Después de 28 días y 620 kilómetros, las aguas se oscurecieron en una mezcla de emociones y perspectivas, pero la investigación mostró cierta claridad. Juntos, Jorge, Stephanie y Natalie recolectaron más de 10.000 muestras de macroinvertebrados, algunos de los cuales no pueden sobrevivir en aguas contaminadas. Esto indica que la calidad del agua es adecuada. El muestreo de agua de Alice condujo al desarrollo de nuevas formas de estimar las fuentes que controlan el flujo del río en lugares remotos. Usando químicos naturales e isótopos, ella descubrió que gran parte del flujo superior del río en estación seca proviene del agua subterránea almacenada en los humedales alpinos. Otros estudios muestran una disminución en los embalses humedales vinculados a la disminución de los glaciares andinos en un clima cálido. Por lo tanto, es posible que no haya un flujo constante de agua para sostener las proyecciones de energía hidroeléctrica en la cuenca del Marañón a largo plazo. Jamie recopiló imágenes satelitales utilizando un dron. Su trabajo ayuda a determinar cuánto y qué tan rápido los sedimentos podrían quedar atrapados detrás de las represas en lugar de desembocar en el Amazonas, limitando la vida económica de las hidroeléctricas e impactando el flujo y los procesos del río agua abajo. Estos científicos continúan colaborando con Marañón Waterkeeper para encontrar nuevas formas de mejorar el inventario y el monitoreo de los recursos ambientales del río. Y eso es lo que pasa con el Marañón. No solo conecta las montañas con la selva, conecta a las personas y esas personas están en movimiento para comprender y proteger uno de los últimos grandes ríos que fluyen libremente. Cuando éramos niños la tierra parecía inmortal. Madre dulce, compañera, educadora, celestial. Mira cuán lejos llegamos sin siquiera mirar atrás. Sin recursos nos quedamos. Río, dame vida para amar. Río, quiero río para así poder andar. Que si este río es libre, libre soy para inventar.